todos por igual. Y ahí está, él mató a un policía motorizado, también en Sábado Verde, un rato escuchando de esa música que nos hace bien y que nos hace aterrizar de a poco en los contenidos que esta semana preparó Thaís. ¿Cómo te va, Thaís? Buen día. Hola, Sergio, buen día, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, desde mi ventana veo un sol hermoso, el día va a estar lindo para subir a la terraza. Sí, o como yo a veces digo, para ponerse al lado de la ventana de última, ¿no? Para que nos dé un poco de para hacer un poco de fotosíntesis. Vitamina D, aunque sea 20 minutos. No sean malos, que acá no me entra ni un rayito de sol, no sean malos. ¿Por dónde vamos, Thaís? ¿Qué nos propones para el programa de hoy? Bueno, un poco la agenda, ¿no? Que se viene para la semana, que va a ser una semana en donde se va a hablar mucho seguramente de acción climática, porque el miércoles es el Día de la Tierra, es el 50 aniversario del Día de la Tierra, así que es una fecha en la cual había mucha expectativa puesta, ¿no? Sobre las celebraciones, los reclamos previo, ¿no? A toda esta situación de pandemia y de cuarentena, así que obviamente va a haber muchas actividades, pero de manera online, ¿no? Se van a usar mucho las redes sociales. El tema elegido para ese 50 aniversario es acción climática, así que el foco de las distintas organizaciones va a estar puesto en eso y sobre todo en la acción climática que se necesita, ¿no? Aún en este contexto de pandemia, o sea, no hay que olvidarse esa otra crisis que está, ¿no? Que es la climática y ecológica y que se necesitan acciones. Así que el miércoles es el Día de la Tierra, pero va a haber actividades ya desde el lunes. Para eso lo que más recomiendo es o seguir con el hashtag Día de la Tierra o Earth Day en inglés, y ahí van a poder ir viendo en las distintas redes sociales las distintas actividades que hay. Sobre todo hay muchos webinarios, ¿no? O charlas online con distintos referentes sobre los desafíos, ¿no? Que se plantean en este contexto de pandemia. Y quizá uno de los desafíos sea cada vez más volver a ligar y volver a hablar que la verdadera pandemia, el verdadero problema, mucho más grande aún, aunque todavía parece increíble, no lo podemos terminar de ver, es el cambio climático y la gran crisis socioambiental que vive el planeta. La pandemia ha sido un aviso benévolo de lo que podría venir. Benévolo porque si bien el contagio es alto, el número de muertes no es tal como podría haber producido otro virus. Por lo tanto, nos está avisando. Hay un aviso que tenemos todos presentes, me parece, y que tenemos que empezar a pensar ya en el cambio climático y esas consecuencias catastróficas si no hacemos algo ahora, ¿no? Sí, a ver, el cambio climático sigue estando ahí, eso es lo que no hay que olvidar, no se pospone por la cuarentena. Entonces, todo lo que vos no actúes hoy o que pospongas hoy por esta otra crisis va a tener después, ¿no?, sus consecuencias. Te quería compartir algo que esta semana tuve la oportunidad de presenciar una conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud hablando sobre cambio climático, ¿no?, y coronavirus, y me pareció interesante que la directora de Ambiente, Cambio Climático y Salud de la organización dijo 3 lecciones, ¿no?, que enseña el coronavirus para enfrentar el cambio climático. En primer lugar, que no podés ignorar a la ciencia, ¿no? Y hay líderes todavía en el mundo que respecto al cambio climático y salud también la están ignorando. En segundo lugar, que la salud pública debe estar en el centro de toda política. Y eso sí es interesante, incluso en las políticas que se tomen para hacer frente al cambio climático, porque se habla mucho de no hay dinero, ¿no?, para invertir en salud pública, o no hay dinero para las políticas que se necesitan frente al cambio climático, pero la inacción te termina saliendo más caro. Y hoy estamos viendo, ¿no?, las consecuencias de eso. Y en tercer lugar también lo que evidencia esta crisis es que siempre los vulnerables son los más afectados ante estas situaciones. Pasa con el coronavirus y pasa con el cambio climático. Entonces, como vos bien decís, o sea, ojalá, ¿no?, esto sirva. Se está hablando mucho como de el regreso a la normalidad, y más de un referente me ha dicho, bueno, pero no tendría que ser un regreso, porque la verdad es que no hay que volver a esa normalidad de antes, ¿no? Hay que construir como una nueva normalidad.
Thais, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Sobre esta apreciación, uno de estos puntos que mencionás que es clave, que tiene que ver con la ciencia, dónde estamos poniendo la ciencia, cómo la estamos escuchando, teniendo en cuenta todos los espacios de comunicación que habitas. ¿Sentís que desde los medios de comunicación o los profesionales de la comunicación estamos empezando a escuchar la ciencia de otra manera y a abordar los contenidos con un enfoque desde la ciencia? ¿En coronavirus o en cambio climático? Buena en realidad, en las dos cosas, porque siento que la ciencia cada vez empieza a resonar más y más. Y pienso, bueno, desde los medios tal vez podemos empezar a generar un cambio dándole otro valor, ¿no? Depende. Yo creo que tenés, por un lado, muy buenos periodistas científicos en nuestro país, ¿no? Que están comunicando de una forma brillante, sin buscar generar pánico, ¿no? Sobre todo, sino con información, con datos. Y después tenés los medios más masivos, que lamentablemente son justamente los que llegan a más personas, que de apenas una publicación que se hace en una revista científica, hacen de eso una verdad, ¿se entiende? O sea, porque una cosa es una publicación que te habla de un podría o te habla de algunos vínculos, y otra cosa es que ya se esté, ¿no? Dando eso como una afirmación, que lo único que hace es nada más buscar alarmar, y sobre todo también yo creo que hay un exceso, ¿no? Del último momento, de la noticia urgente. Ahora, me parece interesante, estoy haciendo muchos webinarios, ¿vieron, chicos? Participando en muchas reuniones online. Pero en otra reunión online que participé en la semana sobre cubrir cambio climático en la época de coronavirus, me pareció también interesante eso de que un periodista medio resignado dijo: todo lo que yo estoy viendo y que se está cubriendo diariamente el coronavirus es lo que yo esperaba que fuera con el cambio climático. Y eso me pareció muy interesante, porque el cambio climático también es una crisis, y en verdad debiéramos cubrirla, ¿no? Bien, pero debiera estar todos los días, ¿no? En la portada y en los medios de comunicación, porque es una crisis y encima es constante. Entonces sí, hay mucho para reflexionar. Después también podrán venir las preguntas de, bueno, ¿por qué no se actúa, ¿no? De la misma manera ante cambio climático que ante la crisis por el coronavirus? Bueno, también hay ciertas explicaciones. Yo hace poco lo dije en el programa, ¿no? Que me había gustado una reflexión que decía que porque sabemos que para el cambio climático no va a haber una vacuna, ¿no? Y que la acción que se requiere es constante, es a largo plazo, pero por eso me parece interesante estos dos puntos de que la inacción va a terminar siendo más costosa, y esto ya se puede ver hoy con lo del coronavirus, y se va a ver con lo de cambio climático. Y el hecho de que no se puede posponer, ¿no? La acción climática tiene que ser constante, tiene que ser progresiva, y me parece que el rol que pueden tener los medios de comunicación este año es importante para presionar a que los gobiernos no hagan tampoco de la crisis de la pandemia una excusa para no actuar, ¿no? Frente a cambio climático. Vos sabés que yo vivo en Palermo, Thaís, y acá a unas cuadras está toda la zona de la moda y la ropa, y es incesante, o era incesante, el tránsito de turistas y de personas que van a comprar. ¿Qué pasará, crees, con la industria de la moda, que además de eso también ya veníamos hablando con vos, sobre la necesidad de reconvertirse, sobre los procesos que hacían contaminantes y demás? ¿Tenés algo de eso? Sí, bueno, de la misma forma lo que recién mencionaba, creo que ahí el tema más importante tiene que ver con los que están en una situación más vulnerable, ¿no? En la cadena de producción de la industria de la moda. De hecho, el próximo lunes empieza una nueva Fashion Revolution Week, o Semana de Revolución de la Moda, que recordemos que este movimiento surge, ¿no? Ante lo que fue la tragedia de Rana Plaza en el 24 de abril de 2013, que fue cuando se desplomó un complejo fabril en Bangladesh, y que eso evidenció cuáles eran las condiciones, las malas condiciones, ¿no? En las que se estaba trabajando, confeccionando ropa para grandes marcas, ¿no? Internacionales, que después se ven en las pasarelas y en los shopping. Entonces, este año las actividades también van a ser online, pero sobre todo van a estar enfocadas en esto, en la necesidad de una transparencia, y hoy el hecho de que las marcas no estén vendiendo ropa afecta obviamente en ese proceso de producción, ¿no? A los más vulnerables, a los que confeccionan, a los que les pagan en el día a día, ¿no? Por lo que hace. Entonces,
más que nunca se va a necesitar, ¿no? Esa transparencia, esa trazabilidad en todo el proceso, ¿no? De producción. Para eso va a haber charlas muy interesantes, va a haber actividades en español en lo que es Fashion Revolution Argentina, así que ahí les recomiendo seguir en Instagram o en Facebook a Fashion Revolution Argentina para ver si se quieren sumar. Hay actividades interesantes no solo de preguntarse quién hizo mi ropa, sino con qué está hecha mi ropa, ¿no? Saber los materiales y qué impacto eso tiene en el ambiente. Pero sí, sin lugar a dudas, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante en el mundo y va a necesitar, ¿no? de una reconversión. Gracias, Thaís. Que tengas un buen día y nos estamos cruzando en redes. Nos volvemos a encontrar el sábado por acá. Un abrazo grande. Gracias, buen fin de semana y quédense todos en casa.